Mikasa es un personaje excelente que es odiado por un gran sector del propio fandom de Shingeki. Es que claro, en el anime una gran parte de las mujeres son relegadas a intereses románticos del prota que andan todo el día atrás de él. Tanto así que ahora los otakus diferencian personaje de personaje femenino y ¡ay Dios! Entonces, con este movimiento entre comillas antimachista, ya nadie diferencia de lo que es un personaje extremadamente unidimensional, como lo puede ser por ejemplo Hinata, de un personaje realista que padece dependencia emocional y que sirve a modo de concientización y crítica hacia este patrón psicológico existente. Voy a decir algo que probablemente sea polémico, pero que yo considero un facto, y es que si Mikasa fuera hombre nadie la criticaría. Y no lo digo para hacerme el feminista acá ni nada parecido, es que literalmente ya hay personajes así. Vean a Denji, es un protagonista que todo el manga se la pasó simpiando a una mina, viviendo por y para esa mujer a un nivel mucho más extremo que Mikasa. Y que al final, spoiler de la parte 1 de Chainsaw Man, salten al minuto que está en pantalla para gente que no haya leído el manga, mata a esa persona que tanto simpeaba. No estoy diciendo que la gente odie a las mujeres y que todo sea culpa del machismo, para nada, es que simplemente es esa percepción de que las mujeres en los animes son súper unidimensionales que hacen que todos tengan ese prejuicio hacia Mikasa. Y es justamente ese el problema de separar a personajes masculinos y femeninos en vez de verlos todos como iguales. Sin embargo, decir que un personaje es bueno o malo solamente por compararlo con otro sirve de ejemplo, pero como argumento fundamental es súper vacío, así que voy a darles mi punto de vista del personaje en vez de centrarme en defenderla de las críticas principales. La backstory de Mikasa es súper fuerte. Sus padres son asesinados en frente suyo y un príncipe azul llega a rescatarla, solamente que no es un príncipe ni es azul, es solo un niño que anhela la libertad, un humano con virtudes y defectos como cualquier otro. Cuando no solo sus primeros padres, sino también los segundos mueren, lo único que le queda a Mikasa es Eren. Y con el tiempo, ese lazo se convierte en amor, y ese amor en dependencia. Sin embargo, esa dependencia no es un limitante en su psiquis, sino también un recurso en sus ideales. Se usa en muchos momentos de la serie, a modo de convicción, haciendo que ella protagonice muchas de las escenas más importantes de todo el manga, como cuando todos están desanimados y decaídos en esa primera misión, tras tantas muertes, entre ellas la de Eren, y Mikasa es quien comanda al cabizbajo grupo de reclutas, con la misma ideología que aprendió de sus dos amigos. Solo se pierde cuando se huye, y solo se gana cuando se pelea. Pelear, pelear y pelear. Eso fue lo que Eren le dejó, una motivación inquebrantable que la hizo seguir luchando incluso cuando él estaba supuestamente muerto. Cazar o ser cazado. Como vio toda su vida, esa es la ley que rige este mundo. Como cuando había aquella mariposa siendo cazada por aquella mantis. Entonces, lo que Eren le dijo a Mikasa ese día en el que la comandó a luchar no fue solo una petición del momento. Fue el despertar de no únicamente su instinto Ackerman, sino de la ideología que guiaría su vida. ¿Voy a ser la mariposa o la mantis? La elección estuvo más que clara al final, porque como sabemos, las mantis les comen la cabeza a los machos tras la copulación. ¡No hagan chistes de... Perdón, me llegó una notificación de Discord. Que por cierto, hablando de Discord, ya tenemos un nuevo server en el que hablamos de Shingeki y otros animes. Jugamos jueguitos, hacemos llamadas a la noche, interactuamos, me maltratan, no sé, hacemos memes y tenemos un lore interno que es digno de un seinen. Así que si quieren meterse, pueden hacerlo desde el link de la descripción y el comentario fijado. Ahora sí, ¿dónde me había quedado? En lo de... sí, la mantis. Bueno, como ella eligió ser la mantis, obviamente no iba a esperar que la conviertan en una mariposa. Dios, esa frase es muy chistosa, no sé por qué la escribí en el guión. También está el momento de Mikasa vs Annie, que fue totalmente cine, y lejos de ser solo una pelea, fue una muestra de otro de sus ideales tácitos, el odio hacia los traidores. El problema de toda la bronca que tienen hacia Mikasa es que creen que solamente sabe decir Eren, y obviamente van a pensar eso si no intentan reflexionar más allá, ya que los pensamientos de Mikasa mayormente se dejan claros de forma implícita. Básicamente lo mismo que Levi. Personalmente mi momento favorito de Mikasa, además del final, es en el final de la temporada 2, en el que todos están en una crisis al no querer hacerle daño a sus amigos traidores, pero deben liberar a Eren, y Mikasa es la única decidida. Solamente quería destacar su diálogo en el que dice: solo hay unas pocas vidas a las que les puedo dar valor,
y decidí cuáles eran hace 6 años. Así que no me pidas misericordia, porque no hay espacio suficiente para ello en mi corazón. Que la gente critique que un personaje tenga dependencia emocional hacia la única persona que le queda de su pasado en toda su vida y de la que se enamoró desde niña, no es estar en contra de esa dependencia emocional, es invisibilizarla. Pero bueno, no voy a hacer un análisis de todo el personaje porque es demasiado complejo de analizar, más todavía con lo implícitos que son sus ideales. Quería hablar sobre su desenlace porque me parece un punto más importante todavía. Durante toda la temporada final, Eren cambió y ese príncipe azul reveló cada vez más sus defectos, diciéndole que la odiaba aunque todo fuera mentira. Este momento fue un punto clave para Mikasa. Todo ese tiempo ella fue influenciada por el instinto Ackerman. ¿Nunca peleó por su voluntad sino por la de Eren? La respuesta se deja claramente en la serie. No, Mikasa conocía bien lo que era la libertad y podría alcanzarla, pero la rechazó porque se sintió bien solo luchando para defender a Eren. Eso no la hace ser un personaje unidimensional, la hace ser realista, fue una decisión propia. Ella en su libertad decidió no ser libre, así como Eren al ser esclavo del final que eligió, Mikasa era esclava de la persona a la que decidió amar. Eso, quieran o no, pasa en la vida real y Mikasa es claramente una referencia a esas personas y una muestra de que eso se puede superar. Una vez mi hermano me preguntó por qué Mikasa no le dijo lo que sentía a Eren cuando él se lo cuestionó. ¿Por qué en todos estos años no se animó a decir una palabra? Y por mucho tiempo reflexioné sobre esa pregunta. Lo que yo pienso es que tenía miedo de perder lo único que le quedaba. No por el rechazo, sino por arruinar todo lo que forjaron juntos. Creo que todos conocemos gente así. Y es que al final Mikasa siempre fue un personaje muy tímido, y creo que esa es la clave para entenderla. Ella, al igual que Armin y Eren, jamás dejó de ser la niña tímida de su infancia. Solamente la figura de esa chica fue cubierta por la muerte y la guerra que tuvo que vivir desde pequeña. Si nos damos cuenta, ella solo puede ser una niña cuando está con Eren. Es por eso que cuando él le dice que siempre la ha odiado, quiebra completamente todo lo que creyó saber. Ese momento de ellos dos en la coordenada, además de ser un paralelismo directo con el primer episodio, es un regalo de Eren a Mikasa y su forma de pedirle definitivamente que lo deje atrás, que deje esa bufanda. Y creo que es un buen momento para hablar de lo que la bufanda significa, el simbolismo principal de Shingeki si no existieran las aves. ¿Qué representa la bufanda? A simple vista, la dependencia, la restricción a la libertad, las ataduras. Eso es lo que ve Eren en aquella bufanda. Por eso le pide que deje de usarla. Es su forma de decirle que sea libre, porque Eren es de esas personas que solo saben seguir adelante, nunca aprecian lo que tienen bajo sus pies. Todo lo contrario a Mikasa. Por eso es tan fuerte la escena en la que ella contesta: perdón Eren, no puedo hacerlo. La razón por la que no dejó atrás esa bufanda es porque para ella no eran las ataduras de su libertad, sino el recuerdo de su pasado. Como siempre dije, el mensaje de Mikasa es: supéralo pero no lo olvides. La razón por la que recién al final Mikasa pudo superar a Eren es porque antes no tenía una razón para hacerlo. Simplemente era una niña que no quería perder lo único que le quedaba en el mundo de su pasado. Ese simbolismo de Mikasa y las alas de Falco demuestran que Mikasa pudo romper esa atadura que Eren vio en esa bufanda sin necesidad de tirarla. Lo irónico fue que Eren murió luchando por las personas que quiso y Mikasa fue quien siguió adelante. Ella matando a su amor fue el sacrificio necesario para ganar, porque solo se puede vencer si se pelea. Eren ve reflejando en sus ojos la libertad que sacrificó y Mikasa en la hoja de su espada, sus ataduras rompiéndose. El beso, si bien es polémico y hubieron muchas otras maneras de mostrarlo, no podría gustarme más, porque es la clara muestra de la desgracia de que unos niños que se aman jamás pudieron expresar ese amor, y la mayor muestra de afecto que pudieron tener fue cuando uno ya estaba muerto. Básicamente, en el bosque solamente existe la muerte y el odio, donde unos se matan a otros por venganza y el ciclo nunca termina. Por eso debemos sacar a los niños del bosque. Mikasa y Eren fueron víctimas y victimarios del bosque del que solo pudieron salir cuando uno de ellos fue decapitado por el otro. Y el colmo de todo es que le dicen necrofílica a Mikasa por esta escena. Dios, ¿sabes lo que es la necrofilia? En serio que no podés ser tan ignorante, esto no es ningún abuso. Primero que Eren lo hubiera permitido, y segundo que solamente juntó los labios, lo dicen como si lo hubiera comido en la boca, pero bueno. La escena de Mikasa y la gaviota, que realmente es un Parasitic Jaeger, pero no me voy a meter en eso, es hermosa.
Porque primero que nos confirma que Eren sí puede ver a través de las aves, como muchos teorizábamos, y segundo, que es una muestra de que la bufanda no es una atadura sino un recuerdo. En resumen, Armin nos enseña que es imposible perder sin huir, Eren que es imposible ganar sin pelear, y Mikasa que incluso tras perder, se puede seguir avanzando hacia nuevas peleas. Y no me voy a meter en si mi casa se quedó con Jin, si mi casa fue con un random, si esta no es mi casa, si es una random, que si es Pig, que si tiene un hijo, que si la adoptó, porque no importa, quédense con que no importa, mi casa superó a Eren, pero nunca lo olvidó, eso es con lo que hay que quedarnos. Es que en serio, si te cambia la vida que mi casa se haya ido con Jin después de 8 años o 20 años o 30 años, lo que haya pasado después de la muerte de su amor de la infancia, no sé bro, creo que vos tendrías que superarlo. Si les gustó este análisis pueden suscribirse y esas cosas, y les recuerdo que tenemos un Discord, así que pueden unirse y nos vemos. Chao.